Hola, soy el doctor Oscar Serrano. Soy un cirujano de trasplante y hepatobiliar con el Hartford Healthcare Medical Group en el Hartford Hospital Transplant y Comprehensive Liver Center. Yo decidí ser un doctor más o menos cuando estaba en la universidad. Desde pequeño me gustaba la biología, las ciencias, y durante la escuela, especialmente en la preparatoria, cuando comencé a trabajar, mi primer trabajo fue como un conserje en un hospital. Entonces fue ahí cuando decidí que probablemente me gustaría ser un médico. Uno de los aspectos más fascinantes de la cirugía del trasplante es que nosotros tratamos a pacientes que tienen fallas de órganos. Por ejemplo, en un paciente que necesita un riñón, tomaremos un órgano de una persona que está saludable y la trasplantamos a una persona que lo necesita. Parte de lo que es difícil es tratar de encontrar la pareja en la que el rechazo se disminuya a un porcentaje que es lo suficientemente bajo para que estemos seguros de que va a funcionar. La cirugía hepatobiliar viene siendo una rama de cirugía en la que nosotros hacemos cirugía en el páncreas, el hígado y las vías biliar. Muchos de mis pacientes me vienen a ver porque tienen un cáncer de estos órganos. En el tipo de cirugías que hacemos en el Hartford Hospital Transplant and Comprehensive Liver Center, el tratamiento viene siendo un tratamiento que necesita un equipo multidisciplinario. Eso quiere decir que no solamente se necesita un cirujano, pero también muchas veces necesitamos oncólogos, necesitamos gastroenterólogos, hepatólogos, nefrólogos. Y por eso yo pienso que nosotros proveemos uno de los mejores equipos en Nueva Inglaterra. Uno de los aspectos más importantes para un paciente que está buscando un doctor o un cirujano es buscar a un doctor que lo vaya a tratar al paciente como si fuera parte de su familia. Sabemos hoy en día que el trasplante es el mejor tratamiento para pacientes que tienen falla de órgano. Entonces, cuando mis pacientes me preguntan sobre esos mitos, yo generalmente trato de educarlos para enseñarles que el trasplante es la mejor manera de continuar con el tratamiento. Uno de los aspectos que es único en nuestro programa y es muy importante, especialmente para la comunidad hispana, es el programa cultural que tenemos para donantes vivos en el programa de trasplante renal. Esto quiere decir que este programa está dedicado específicamente para la comunidad hispana y esos que hablan español, y proveemos doctores como yo, enfermeras y otros asistentes que nos pueden ayudar a navegar el proceso de llegar a ser un donante vivo. Y como dije antes, lo podemos hacer todo esto en español. Afuera del hospital, me gusta convivir con mi familia. Relativamente simple. Tengo 2 niños con los que mi esposa y yo nos gusta convivir mucho. Frecuentemente vamos a las montañas. En el invierno vamos a esquiar. En el verano nos gusta ir a la playa. Pero frecuentemente me van a encontrar en un sábado haciendo una carne asada en mi casa.